Buenos días, mis hermanos. Una vez más estamos aquí con ustedes llevando la palabra de Dios a sus hogares. Esta mañana estaremos meditando en la porción del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, de los versículos 35 al 48. Mire, Dios nos exhorta a mantenernos comprometidos en Él, pero vigilantes, sin bajar la guardia en ningún momento, ya que Él puede venir en cualquier instante. Hay un pasaje que nos habla de la bienaventuranza que hay cuando el Señor venga y nos halle haciendo su voluntad. El devocional de esta mañana se titula precisamente Me mantengo ocupado en ti, pero vigilante. Siempre tenemos que estar vigilantes, ocupados en las cosas de Dios, pero sobre todo puesto la vista en Dios, que en cualquier momento Él puede venir. No debemos perder eso de vista, hermanos. Estamos trabajando para aquel que es digno y que premia la fidelidad de sus siervos. Veamos entonces esta porción y exhortación. Le animo a que en verdad ponga por obra todo lo que veremos en estos tiempos. Tal vez, mire, mucha gente no le ha caído el 20 de todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero el Señor en verdad viene pronto, créame. Así que esté preparado y vigilante. No se acomode ni se relaje en este mundo. No lo haga, por favor. En esta sección narra a Jesús prácticamente dos parábolas, de los versículos 35 al 40 y luego del 42 al 48, porque en el 41 Pedro hace una pregunta que se relaciona con la segunda parábola, que está unida precisamente en esta porción. La segunda parábola amplía y explica más la primera. Así que veamos la primera. Versículos 35 al 40, por favor. Vea lo que dice. Estar preparados, ceñidos, listos. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Qué interesante esta parte. Versículo 36 dice, y vosotros sed semejantes. Ese es un mandato, a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Versículo 37 dice, dichoso, bienaventurado, aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá, dice, y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Versículo 38 dice, y aunque vengan a la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así como despiertos vigilantes, bienaventurados son aquellos siervos. Versículo 39. Pero sabed esto, vea el ejemplo que pone aquí el Señor, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, dice, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, no se dejaría robar. Pero en 40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Y fue lo que Jesús dijo. Mire, Jesús decía a menudo que dejaría este mundo, pero que volvería. También expresa que se prepara un reino para sus seguidores. Muchos griegos lo percibieron como un reino celestial, no corporal. Los judíos, como Isaías y Juan, el escritor de Apocalipsis, vieron esto como un reino terrenal restaurado. Ahora, la venida de Cristo es un tiempo inesperado. No es una trampa ni un truco mediante el cual Dios espera sorprendernos, no. Es más, Dios retarda su venida de manera que tengamos una mejor oportunidad para seguirle. Y en cierta forma, hermanos, arrepentirnos también. Mire, durante este tiempo, antes de su regreso, tenemos la oportunidad de vivir mostrando nuestras creencias y reflejando el amor de Jesús a medida que nos relacionamos con otros. Jesús enseñó que los discípulos precisamente debían estar preparados, porque a la hora que no pensaran, el Hijo del Hombre, hermanos, vendrá. La parábola describe una escena en la que varios siervos aguardaban a que su señor regresara de la boda.
Y realmente es algo que nosotros esperamos, la venida de Cristo, en cualquier momento. El punto que quería aclarar aquí es que tenían que permanecer en constante vigilancia para que su Señor pudiera entrar a la casa a cualquier hora que llegara. Si permanecían velando y en vigilia, su Señor vendrá a servirles. Y constantemente el Señor habló mucho de su venida. Y sabes algo, que en cualquier momento, como dice el apóstol Pablo, un abrir y cerrar de ojos, estaremos en su presencia. Hermanos, nosotros como hijos de Dios no podemos acomodarnos a este mundo, relajarnos. Llega un momento que te relajas. Ahorita vamos a ver los versículos del 41 al 48, cómo a veces uno se puede relajar y hacer en cierta forma desidia ante la venida de Dios y empezar a actuar de una forma contraria. Mire, aquí menciona, la segunda vigilia, por ejemplo, cuando menciona esta parte, duraba desde las 9 de la noche hasta la medianoche. Y la tercera vigilia, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, ¿sí? Lo que enseña lo dicho sobre el ladrón. Es lo mismo, los discípulos deben estar preparados, pues el Hijo del Hombre vendrá inesperadamente. Mucha gente hoy en día en la pandemia no le ha caído el 20 de todas las cosas que están sucediendo, todas las profecías que se están cumpliendo y que esto es principio de dolores, Jesús lo dijo, pero aún no es el fin. Pero de que viene, viene. Mucha gente no se ha rendido ante los pies del Señor, sigue con su religiosidad, Dios dando una oportunidad para que cambien, sin embargo, siguen así. Y aún cristianos, hermanos, no han entendido todas estas cosas. Siguen sumergidos en su mundo de queja, de prácticamente de ídolos todavía en su corazón y no se han rendido en su totalidad al Señor. Ahora mire, las personas preparadas para la venida de su Señor, uno, no son hipócritas, sino sinceras, hermanos. Dos, no son temerosas, sino dispuestas a testificar lo que está pasando. Tres, no viven ansiosas, sino confían. Cuatro, no son ambiciosas, sino generosas y más en este tiempo. Y cinco, no son haraganas, sino diligentes. Haga que su vida se parezca más a la de Cristo, de manera que cuando Él venga esté preparado para recibirle con gozo. Mire la pregunta que Pedro, y esta pregunta en el versículo 41 conecta la segunda parábola del 42 al 48. Mire esta pregunta que une las dos parábolas en este versículo 41, por favor. Dice, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Pedro quería saber el alcance del significado de la primera. No la entendía. ¿Se dirigía solo a los discípulos o también a todos? Bueno, Jesús no respondió de forma directa a la pregunta de Pedro. Más bien, este pasaje indica que él hablaba principalmente del liderazgo de la nación en aquel tiempo. Versículos 43 al 48, por favor. Y le dijo el Señor, fíjense la pregunta con la cual inicia esta segunda parábola. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? ¿Quién? Y en el 43 le menciona, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando venga su Señor, le halle haciendo así. En verdad, le dice en el 44, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mire, Jesús promete recompensar a quienes son fieles al Maestro. Algunas veces experimentamos premios inmediatos y materiales por nuestra obediencia a Dios, pero esto no siempre es así. Si las recompensas materiales vinieran luego de cada obra fiel, estaríamos tentados a alardear de nuestros logros y hacer lo bueno solo para que lo que ganemos constantemente. Jesús dice que si buscamos recompensas ahora, las perderemos después. Nuestro galardón celestial, hermanos, será precisamente causas de la más cuidadosa reflexión
de lo que hayamos hecho en la tierra y será mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Esos galardones, todo eso que Dios nos da, todo lo que nos bendice. Ponga atención en el versículo 45, por favor. Dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse. Hoy en día, como lo dije casi al principio, a mucha gente no le ha caído el 20 de todo lo que está pasando en el mundo y viven como si nada. Fíjense que a muchos les afectó la pandemia para bien, a otros para mal. En muchos aspectos, esta pandemia vino a revelar lo que verdaderamente hay en el corazón y aún de muchos creyentes. Todavía con sus ídolos en el corazón, todavía con cosas muy carnales, en vez de buscar el reino de Dios. Mire, viven en este mundo, como le dije, como si nada, sin temor, sin conciencia que el Señor viene pronto. Aún muchos cristianos están tan amoldados, hermanos, al mundo, que ni por la mente les pasa que el Señor puede venir en cualquier momento y que se pueden quedar porque han vivido más para el mundo que para el Señor. Pero, ¿por qué ignoramos esto? Por la dureza de corazón y la falta de entendimiento de la misericordia de Dios. Créame, es por eso. Por favor, observemos lo que nos dice aquí el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículos 8 y 9. Ponga atención a esto, hermanos. Dios siempre tiene un propósito. Mire, el versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor, dice, para con el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No hay relatividad. Para Dios el tiempo es relativo. Para Dios en cualquier momento Él puede venir. Pero ponga atención en el versículo 9, por favor. Esto debe de mover su corazón. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, dice. Según algunos la tienen por tardanza. Ay, pues ya dijeron que el Señor iba a venir. Mira, pues no viene. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Lo que dice el versículo que leíamos. Empiezan a comportarse mal, a vivir para ellos, a hacer las cosas que todo mundo hace y no preparar su corazón. Pero cuando Pedro dice aquí, según algunos la tienen por tardanza, eso dijeron hace 2000 años que el Señor, mira, hasta la fecha no ha venido y su comportamiento es el mismo. Pero vea el contraste, que me encanta este pasaje, dice, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Para mí como pastor, y bíblicamente te lo puedo decir, para mí Dios nos da la oportunidad que nos arrepintamos. Y aún muchos de aquellos que se dicen cristianos, que tengan la oportunidad de arrepentirse delante de Dios, cambiar su estilo de vida y ver que el Señor viene pronto. Hermanos, a veces un cristiano está convencido de que el Señor viene pronto, pero al estar convencido de eso, también está convencido de su vida y cómo debe, en verdad, de agradar a Dios en cada momento. Por eso me encanta la escritura, por lo que dice. Mire, ahí precisamente en la porción en la primera carta del apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, me encanta, pero le voy a leer el 2 para que sepa lo que dice el contexto. Amados, dice, somos receptores del amor de Dios, dice, ahora somos hijos de Dios, está confirmándolo, escúcheme, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste en su venida, escúcheme, seremos semejantes a Él y la razón porque le veremos tal como Él es. Ahora, viene lo importante. Todo aquel, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿de qué? De su venida, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo como Él es puro, vive santamente, vive santamente. Y obviamente Pedro menciona, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe? He visto tanta gente con una dureza de corazón todo este tiempo.
porque no les ha caído el 20 que el Señor en cualquier momento puede venir por nosotros. Y con la pena, pero muchos que se dicen cristianos se van a quedar, porque siguen aferrados a este mundo, no se sienten extranjeros ni peregrinos, simplemente sienten que se deben a este mundo, no han dado en ningún sentido ni cumplido con el propósito de Dios, porque su propósito es vivir para ellos, no para Dios. Lastimosamente, los que se queden sufrirán horriblemente. Y hermano, el Señor quiere evitarnos eso, sino que todos procedan al arrepentimiento. Volvamos a los versículos, por favor, de esta carta del capítulo 12 de Lucas, versículos 46 al 48, por favor. Dice: vendrá el Señor, si ese siervo empezara a comportarse equivocadamente, a golpear a las criadas, a los criados. Dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día, dice, que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor. Santiago nos dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, dejemos de condicionar a Dios, dejemos de poner tantas cosas que no dice la Biblia. De verdad, deja de vivir ya en tu carnalidad, en lo mundano, y empieza a vivir para Dios. Deja de estar justificando lo que no dice la Biblia. Deja tu religiosidad. Por eso dice: más aquel que sin conocerla, el 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios, dice, de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas aquel que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Aquel que no sabe nada, pero sin conocer la voluntad de Dios, pero hizo cosas contrarias, pues será, la verdad, azotado poco. Porque todo aquel, dice, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad y sabemos las cosas. Pero si quieres jugar con el Señor, no se puede. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, se suponía que los líderes religiosos estarían administrando la nación para Dios hasta que Él implantara el reino. Sin embargo, fracasaron en esta tarea y no esperaban el reino con expectación. Una iglesia que no habla de la venida de Cristo, una iglesia que no habla de la santidad, una iglesia que no habla del pecado como tal, es un club social, y siempre lo he dicho. Y de esos hay muchos, hermanos, muchos como no tienen una idea. Pero tú eres responsable, escúchame, si tú sabes bien que en un lugar no se vive santamente, que se lucra, que en verdad están viviendo mal, y simplemente porque tu respeto hacia los líderes, tú tienes que someterte, tú no te estás sometiendo ni a Dios y te estás sometiendo a esos hombres que viven equivocadamente. Tú con razón y con lujo de razón y conocimiento estás consintiendo las cosas. Ahí ya no hay, en verdad, justificación. Decir, no, es que tengo que respetar. Sí, sí, es cierto. Pero fíjense lo que nos dice Primera de Pedro 5:1. Me encanta esta parte, hermanos. De verdad, tenemos que despertar a esa religiosidad que se ha caído la gente. A mí me encanta esta parte, lo que dice el apóstol Pedro. Fíjense, cuando habla: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participantes de la gloria que será revelada. ¿Qué ruega? Apacentar, es un mandato. A los líderes, a los pastores nos manda. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, póngase esto, circúlelo, ejemplo de la grey. Si un líder no me está haciendo ejemplo, no tengo por qué seguirlo. Así tenga años, y no está haciendo ejemplo, usted no tiene por qué seguirle. Y si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado.
porque usted está viendo a ese hombre como su Dios. El Dios que proclamamos es el Dios de santidad, el Dios que es digno de ser adorado, no el hombre. Y precisamente, mire, aquí debido a la pena impuesta, Jesús no ha de haber estado hablando de los creyentes que no estaban preparados. Parece que se refería a los líderes de la nación que estarían presentes al tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Pero nosotros como creyentes tenemos que estar preparados. Los infieles serán juzgados más severamente que los que, aunque impíos, no conocen de la venida del Hijo del Hombre. Los incrédulos que tienen un gran conocimiento de la revelación de Dios tendrán que responder por su indiferencia a esa revelación. Jesús nos dio, precisamente, nos dijo cómo vivir hasta que Él venga. Nos dejó todas las pautas, hermanos. Debemos esperarlo y trabajar con diligencia, obedeciendo sus mandamientos. Estas actitudes son muy necesarias en los líderes que tenemos que estar alertas y fieles a Dios. Estos recibirán oportunidades y muchas responsabilidades que irán en aumento. Hermano, yo como pastor tengo una responsabilidad de decirle las cosas que vienen. Si me quedo callado y ¿qué hago? Le suavizo el evangelio, le digo las cosas que usted quiere escuchar, realmente, ¿sabe? Soy un mal pastor, soy un mal líder, porque no estoy proclamando la verdad de Dios. Y usted puede sufrir las consecuencias y aún yo me voy a ver arrastrado ahí por no hablarle la verdad de Dios. A mayores recursos, talentos y conocimientos, mayor responsabilidad para usarlos con eficiencia, hermanos. Dios no nos responsabilizará por dones que no nos ha dado, pero todos tenemos suficientes dones y capacidades como para mantenernos ocupados hasta que Él venga. Por eso, Señor, mientras estoy ocupado en ti, me mantengo vigilante. La pregunta sería directa, ya para con nosotros. Si Dios viene en este momento, ¿te vas con Él? Te dejo con esa pregunta y espero que medites en ello. Si Dios viene en este momento, ¿te vas con Él? Piénsalo, por favor. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque tantas cosas nos has dejado y nos has dicho que tú vienes pronto. Entendemos y entiendo, Señor, que tus tiempos son perfectos y se están cumpliendo, pero que quieres que también despertemos, Señor, de esa religiosidad, de esa vana manera de vivir y estarnos aferrando a este mundo cuando no estamos aquí para vivir para el mundo ni amarlo. Estamos aquí, Señor, como peregrinos y extranjeros en este mundo y que en cualquier momento puedes venir y llevarnos a tu presencia. Gracias, Dios, por esa esperanza que nos das. Gracias porque no estamos solos, Señor, de verdad, nunca estamos solos. Pero seguimos todavía con esa mentalidad tan mundana, tan aferrada a cosas que no son, que con tristeza, Señor, tal vez mucha gente pueda quedarse. Como dice tu palabra, que estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Estarán dos en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Señor, que no nos sorprenda la noche así, sino que estemos esperando y con esa expectativa de que tú vienes pronto. Porque todo aquel que tiene esa esperanza de tu venida, se purifica a sí mismo como tú eres puro. Su vida es santa, agradable, sin mancha delante de su presencia, porque por eso vienes, por una iglesia sin mancha delante de tu presencia ni arruga, no por una iglesia numerosa, religiosa. No, Señor, esa se va a quedar. Pero aquella que vive en santidad delante de ti y buscando tu presencia, buscando tus mandamientos, obedeciendo y haciendo tu voluntad, esa iglesia será arrebatada para ser transformada a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús te bendecimos y gracias. Como decía Juan, sí, Señor, ven pronto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Te invito hoy precisamente, déjame darte este anuncio, a los grupos GPA, grupos pequeños AMAD, para matrimonios. Estamos en el curso ahorita de cómo mejorar la comunicación
en tu matrimonio. Hoy veremos una lección muy importante cuando tu prioridad se vuelve tu matrimonio. Muchos descuidan esa parte, es muy importante. Vamos a ver esa lección. Por favor, no te la pierdas. Pide los informes al 2223 81 11 73 y 2212 07 97 95. No dejemos de orar, hermanos. Mucha gente necesita esperanza y tú se la puedes dar en base a las escrituras. Permite que Dios te use en este tiempo. La oración es básica, créame. A veces nos dicen, ay, pastor, pero ¿por qué tanto hablan de Dios? Dependemos de Él. Y oramos en todo tiempo. Y en todo momento meditamos en su palabra de Dios y vale la pena. También te invito a que veas ya en YouTube, están subidas las predicaciones de la serie que este domingo prácticamente vamos a terminar, que se llama Heridas ocultas, llantos silenciosos. Cómo vencer la batalla contra el rencor. Pero este domingo vamos a hablar precisamente de cómo romper esas cadenas que te han atado. Esas ataduras que durante años has vivido todavía con ellas y que no son maldiciones, hermanos. Son patrones establecidos que tienes que empezar a quitar en tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos mañana con un devocional más para tu alma. Y por favor, mientras estás ocupado en Dios, mantente vigilante. Gracias, Dios te bendiga. Hasta mañana, mis hermanos.